SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Bienvenidos a SER Historia. Hoy contamos con un programa especial, 1 de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador, en donde queremos hacer una recopilación de temas con un trasfondo histórico que nos van a hacer comprender cuál es la realidad que subyace en este día tan especial. Vamos a viajar, en el principio de nuestro programa, al Antiguo Egipto. ¿Sabíais que la primera huelga de la historia se dio en el reinado de Ramsés III hace más de 3000 años? Pues aquí os lo vamos a contar. Y también iremos evolucionando con el paso del tiempo la siguiente gran revolución, la Revolución Francesa, que en muchas ocasiones no se vincula al mundo del trabajo, pero en realidad lo que se pedía, en definitiva, era una serie de inicios para que los sueldos, las horas de trabajo, es decir, lo que luego evolucionó en el mundo obrero, en el mundo del trabajo, como digo, nació precisamente en la Revolución Francesa. En nuestras voces de la historia hablaremos de Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto en la década de los años 50 y 60, que intentó revertir muchas de las políticas que había en el mundo árabe para intentar copiar ese esquema que luego al final fue un poco un fracaso que se había iniciado, ¿no?, en la Unión Soviética a principios del siglo XX. Hablaremos también al final de nuestro programa de esas Olimpiadas que el mundo obrero había marcado un poco como uno de los fines más humanos, más humanistas del trabajo, y de la figura de Coco Chanel, una de las primeras pioneras, mujeres pioneras que a través del trabajo, a través de su valentía, de su fuerza y sobre todo del impacto que generó a mediados del siglo XX, consiguió construir un gran icono a partir solo de una cosa, de su trabajo. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Comenzamos. Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. La huelga, el derecho de la huelga, lo vemos en la actualidad como algo novedoso, como algo original, como algo convulso, como algo transgresor. Sin embargo, esta búsqueda de justificar, o por lo menos de pedir los derechos de los trabajadores, no es algo nuevo. Surge hace más de o casi 3000 años en el Antiguo Egipto. Y eso es una curiosidad, una anécdota que está perfectamente documentada por la historia y que queremos abordar en los próximos minutos con José Miguel Parra, egiptólogo. José Miguel, bienvenido de nuevo. Estuviste hace 2 días con nosotros y sí, es un placer. Ya sabemos que nos encanta venir. ¿Cómo era el trabajo en el Antiguo Egipto? Pues era fastidiado, ¿para qué nos vamos a negar? Porque trabajar la tierra era fastidiado, trabajar construyendo una pirámide era fastidiado, trabajar picando piedra para excavar una tumba en el Valle de los Reyes era fastidiado, pero hay que reconocer que algunos trabajadores en el Antiguo Egipto eran privilegiados, los que trabajaban para el faraón construyendo su pirámide o excavando su tumba en el Valle de los Reyes tenían una ventaja, o varias. En primer lugar, ellos recibían un suplemento alimenticio. Estamos hablando ahora de los constructores de las pirámides. Un suplemento alimenticio a base de proteínas, de carne, de pescado, que el resto de la población no recibía. El resto de la población veía la carne pasear en forma de vacas por el campo. No, la comían en muy pocas ocasiones. Entonces, no solamente eso, sino que además sabemos por los estudios paleopatológicos que se han hecho en los muertos encontrados en el cementerio de los constructores allí en Giza, que además tenían seguridad social, por así decirlo. Es una explicación un poco pedestre, pero es un modo de explicarlo para que la gente lo entienda, porque tenían cuidados médicos. Se han encontrado muchos huesos rotos, huesos que estaban perfectamente luego alineados, perfectamente luego curados, sanados, soldados, y que permitían luego al trabajador seguir trabajando. Pero lo más interesante de eso es que se han encontrado un par de ejemplos en los que hay un señor al que le han amputado un miembro,
y ese miembro no solamente se lo han amputado perfectamente, sino que luego además le ha permitido seguir viviendo cerca de 20 años, lo cual nos indica que si una cura de un brazo roto lo puede hacer alguien que tenga algo de experiencia en ese campo, una amputación ya es algo como más conocimiento médico, y bueno, nos indica que los trabajadores del faraón estaban vigilados por el faraón para que, bueno, cumplieran su tarea, ¿no? Pero lo cosa es curioso es que vamos a hablarnos ya del Reino Nuevo, estamos hablando de trabajadores de Deir el-Medina, que es donde vivían los que construían o excavaban las tumbas del Valle de los Reyes, que en un momento dado, estamos hablando del reinado de Ramsés III, hay alguien, funcionarios corruptos, es algo que también nos suena de la actualidad. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Que de repente se están quedando, interceptando los envíos de grano con los cuales el faraón pagaba su trabajo. Y en un momento dado levantan una queja al visir, el visir no les hace demasiado caso, y ellos deciden que ya está bien, que están pasando hambre, que hace 1 mes y medio que no reciben sus raciones, que tienen hijos que alimentar, que la gente se está muriendo de hambre y que tienen que hacer algo. Y lo que hacen es ponerse en huelga. Deciden salir del recinto donde vivían, irse a alguno de los templos de los millones de años, que es como se llamaban los templos funerarios de los faraones en esa época, y deciden plantarse allí y hacer ruido hasta que alguien les pague sus raciones. Cosa que consiguen, por cierto. Estamos hablando más o menos del año 1000 antes de nuestra era. Aproximadamente. Algo más 1100 o algo así. Grosso modo, por redondear. Y estamos hablando de una pequeña aldea de trabajadores. Es cierto que son trabajadores pues con ciertas ventajas, ¿no? Con ciertas prerrogativas, precisamente por lo que comentabas ahora, ¿no? Al estar vinculados al trabajo del faraón. Estamos en la zona de Luxor, al sur del país, y estos obreros al ver que no reciben su salario, lo que hoy denominaríamos su paga, pues deciden ponerse en huelga, y literalmente lo que hacen es sentarse, hacer una sentada. Efectivamente, no solamente hacen eso, sino que además, como después de recibir un primer pago que no llega a cubrir sus necesidades, siguen sin recibir todo lo que les falta, deciden otra cosa, que es ocupar su lugar de trabajo, y deciden irse al Valle de los Reyes y sentarse allí y pasarse allí la noche hasta que alguien les hace caso. En este caso es el visir, que pasa por allí, que se estaba haciendo un poco el longuis. Lo más curioso es que le escribían al visir porque el visir había sido trabajador en Deir el-Medina y había ascendido en el rango hasta convertirse en el visir es como un gobernador. Efectivamente, el primer ministro, por así decirlo, del gobierno del faraón. Y bueno, pues le dice que, oye, que ya está bien, no os paséis, que me estáis haciendo quedar mal, aquí tenéis parte de las raciones, pero os las doy porque yo soy bueno y magnánimo. Y ellos se enfadan y dicen, no es que seas bueno y magnánimo, sino nos lo tienes que dar porque es lo nuestro. En uno de los textos que se conservan, porque se conservan estas cartas que os he dicho, se conservan el documento, ¿no? Entonces hablan de que hay alguien que les está reteniendo los pagos. Pero no solamente eso, sino que cuando les llegan esos pagos no es de cebada de calidad, sino que son lo que se puede considerar basura. Entonces, no es que el Estado careciera de los recursos para pagar a sus trabajadores, sino que había un funcionario corrupto que se estaba quedando con esos beneficios, ¿no? Entonces, decidieron ponerse en huelga. No es la única vez. Digamos que ese problema al cabo de varios meses se consiguió solucionar, pero en el reinado de Ramsés IV, el hijo de Ramsés III, pues sucedió lo mismo y se volvieron a poner en huelga y consiguieron otra vez que le pagaran los atrasos. Lo interesante es que ellos tenían esta capacidad para hacer presión, porque como estaban construyendo la tumba del faraón, el faraón la necesitaba para vivir en el más allá y tener vida eterna. Entonces ellos tenían, digamos, capacidad para decirle al faraón, cuidado, tenemos algo con lo cual podemos desequilibrar la balanza, entonces más vale que nos pagues, porque si no te quedas sin tumba, y si quedas sin tumba te quedas sin vida eterna. Claro, eran trabajadores cualificados, ¿no? En muchas ocasiones tenemos la idea y pensamos que en Egipto todos los trabajos eran realizados por esclavos, quizás un poco condicionados por esa idea ingenua de la arqueología del siglo XIX, que bebía de fuentes bíblicas más que de fuentes arqueológicas. Sin embargo, en el caso de la huelga de Deir el-Medina durante el reinado de Ramsés III, estamos hablando de obreros cualificados que en definitiva ellos sabían la ventaja que tenían a la hora de realizar la huelga, porque conocían que no podrían ser sustituidos por otros. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que si solamente el 1% de la población egipcia sabía leer y escribir, en Deir el-Medina a lo mejor el 40 o el 50% de la población sabía leer y escribir, es decir, estamos hablando de artesanos cualificados, muy, muy cualificados. Entonces, eso les permite además conocer
qué recursos pueden movilizar para intentar conseguir lo que por derecho es suyo. Entonces ellos escriben cartas, se ponen en contacto, vuelven a escribir, no les hacen caso y entonces deciden tomar cartas en el asunto y ponerse en huelga, la primera que se conoce. Y cuando hablamos de obreros, de trabajadores cualificados, ¿qué tipo de trabajos realizaban? Bueno, la división del trabajo en el Antiguo Egipto estaba organizada, mejor dicho, siguiendo un método bastante náutico. Entonces hablan de tripulaciones y hablan de la tripulación del babor y tripulación de estribor. Entonces había dos grupos y esos dos grupos se encargaban de realizar las tareas. El sistema para picar era sencillo, era picar como si fueran una mina, luego buscando una veta de calidad en la piedra que fuera suficientemente fuerte como para sustentar todo ese hueco, ¿no?, en la montaña. Después se tallaba la roca, se dejaba más o menos lisa, se cubría con una capa de barro, y ese barro se cubría con una capa de blanco, no demasiado espesa, y sobre eso el primer dibujante trazaba los dibujos atendiendo a las órdenes de alguien que sabía más que él. Y cuando eso estaba realizado, venía el maestro y con negro corregía los perfiles. Esos perfiles se rellenaban con pintura ya espesa, y cuando ya está todo hecho, se pintaban los fondos de blanco. Cuando era un relieve de piedra en vez de pintura, lo que se hacía era primero empezar a desbastar el perfil exterior de las figuras y luego tallarlas, y luego el proceso de pintado era el mismo. Desde luego, a la aldea de Deir el Medina, con esos obreros que pusieron en jaque, fueron capaces de poner en jaque al faraón Ramsés III hace poquito más de 3.000 años, con la primera huelga de la historia. José Miguel Parra, egiptólogo, bienvenido una vez más y muchísimas gracias por habernos atendido aquí como siempre. en Ser Historia. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Algo estaba cambiando en Europa a finales del siglo XVIII. El siglo de las luces tuvo como colofón una serie de revoluciones sociales y políticas que cambiaron por completo el panorama político del viejo continente. El ejemplo más claro, el que sirvió de acicate para que el cambio se extendiera incluso en el continente americano, vino dado por la Revolución Francesa. No fue camino corto ni por supuesto sencillo. La revolución en Francia se extendió en el tiempo más de una década, teniendo como colofón la llegada al poder tras un golpe de Estado de un militar. Napoleón Bonaparte no era quizá el broche que los revolucionarios habían soñado, pero para entonces la estructura del antiguo régimen que durante siglos había imperado en Europa comenzaba a deshacerse como un castillo de arena. Con la Revolución Francesa había nacido la historia contemporánea. Ser Historia, en la cadena Ser. En el año 1789 comienza con la llamada Asamblea Nacional lo que generalmente denominamos Revolución Francesa. Ahora que está tan de moda hablar de revolución en el mundo árabe, podríamos buscar desde luego muchísimos paralelismos en este momento. Empieza en Francia, una revolución que se extiende luego por todo el continente europeo, incluso me atrevería a decir que también salta el charco hasta América. La Revolución Francesa era un tema que teníamos pendiente aquí en Ser Historia, que nos habéis pedido muchos de vosotros a través de correos electrónicos, y que, bueno, por fin yo creo que hemos dado con la persona idónea para tratar este tema tan sugerente y tan atractivo, que es Emilio de Diego. Él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Don Emilio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Vamos a ponernos un poco en situación. Muchas veces a los invitados, cuando tratamos un tema tan amplio, la primera pregunta que les hago es siempre pues hacer una contextualización de lo que está ocurriendo, en este caso en Europa a finales del siglo XVIII, y eso, metiéndonos un poco ahí en faena. ¿Cómo nos podría describir ese panorama social y político del momento? Muy brevemente. Bueno, la revolución política, que es sustancialmente la que llamamos Revolución Francesa, viene a ser la culminación de una serie de cambios que cimentan una nueva cosmovisión, un concepto nuevo del hombre, un concepto nuevo de la religión, unos cambios científicos importantes
y unas aspiraciones basadas en el pensamiento de la Ilustración de transformar aquella sociedad en un mundo más libre, en un mundo más abierto. Ahora bien, probablemente la propia revolución es el escape de la Ilustración, es lo no controlado por la Ilustración, de manera que en cierta medida la Ilustración habría abierto la puerta al cambio, pero la revolución sobrepasa ampliamente las expectativas y el método preconizado por la propia Ilustración. Hay que recordar un poco que la sociedad de la época es una sociedad muy encorsetada, ¿no? Está estratificada en los llamados 3 estados, que vamos a hacer un poco de esfuerzo y recordar todos. El primer estado era la nobleza, el segundo, el clero y clero. El estado llano. Hay una, diríamos, división funcional. En principio, la nobleza tendría tradicionalmente las competencias en materia militar. La Iglesia se encargaría del espíritu y el resto de la sociedad, ese tercer estado, que era el porcentaje más alto. Infinitamente más alto, claro. Este es el que soportaba a todos los demás. Ahora bien, los otros 2 estamentos no eran 2 bloques homogéneos, porque si no tampoco se podría haber entendido incluso el proceso revolucionario tal y como se produjo. Dentro de la nobleza había grandes nobles y otros nobles cuya renta, cuya capacidad económica y política era mucho más limitada. De la misma manera que había eclesiásticos con unos ingresos enormes y había otros que malamente iban pudiendo sobrevivir. De forma que no son estamentos homogéneos a las alturas de 1789. En el estado llano sí hay alguna mayor uniformidad, aunque la punta de esto está constituida por aquellos que a través de actividades, sobre todo mercantiles, han acumulado un cierto poder económico. La burguesía. Exacto, ¿no? Una capacidad cultural, y van a ser los impulsores fundamentales del cambio. Quizás uno de los problemas que se echa en cara a la revolución es que, de alguna forma, esa revolución es llevada a cabo, sí, por el tercer estado, pero precisamente por la burguesía, ¿no? Dejando un poco de lado al campesinado, que en muchas ocasiones era iletrado y estaba, no voy a decir en un segundo plano, es que yo creo que ni se enteraba de lo que estaba pasando. Bueno, hay fases, hay momentos. El inicio del proceso, a partir de la reunión de los Estados Generales, que da paso a la Asamblea Nacional y luego a la Asamblea Constituyente, y de ahí a la Constitución de 1791, podríamos decir que es un proceso de pugna entre la corona, un sector de la nobleza que se ha unido al tercer estado y un sector de la Iglesia que se ha unido a los representantes del tercer estado, y bueno, va caminando hacia la construcción de un régimen nuevo, pero sin más grandes convulsiones que lo que fue el gran miedo del verano del 89. No ha habido muchas más sacudidas sociales que esta del Grand Peur, que llaman los franceses, ¿no? Lo que sí que se ha producido es realmente una revolución teórica sobre el origen del poder y sobre la institucionalización de ese poder. El pueblo sí participa como mano de obra, se diría, ¿no? Como tantas veces se ha querido significar, de esa revolución. Y en ocasiones, en la fase álgida entre 1793 y 1795, ya desde el punto de inflexión del 10 de agosto del 92, la revolución diríamos que ha quedado en manos de un sector muy radical, que es el que la conduce al terror en la etapa de la convención. La participación popular varía, desde luego siempre es fundamentalmente como fuerza de cambio, como punta de lanza de la necesidad de violencia que se necesita para arrumbar algunos de los obstáculos que se oponen. En este nuevo régimen del que usted ahora lanzaba algunas ideas, quizás el pilar básico, el argumento principal es la aniquilación, entre comillas, lógicamente, de la monarquía, algo que al resto de potencias en Europa lógicamente, en donde la monarquía absolutista está todavía implantada, no les hace mucha gracia, ¿no? Es lo que hace que Francia tenga problemas con Prusia y con otros grandes estados de Europa. No solo con Prusia, sino desde un principio, en 1793, fundamentalmente, la ha tenido antes, en cuanto ya ha tratado de exportar la revolución, diríamos, pero la fase que comienza a ser clave en los conflictos de Francia con el resto de Europa es la de 1793 a 1795. Inglaterra, España y otras potencias europeas combaten contra Francia. Es lo que nosotros llamamos la guerra de convención, que tuvimos tanto en los Pirineos orientales como occidentales y que nos llevó a la paz de Basilea del 95,
con una derrota, lo que nos hizo cambiar de bando y pasar por el Tratado de San Ildefonso del 96 a aliarnos con Francia y a ser ya un poco la ancila, la criada de los sucesivos regímenes franceses. Bueno, la revolución en principio no pretendía cortar la cabeza al rey. Este es un proceso que culmina en enero del 93, pero en una dinámica de enfrentamiento entre una revolución más radical y un reaccionarismo también más radical. En principio lo que se trataba era de construir un modelo de Estado nuevo en el que fueran teniendo cabida los grandes principios de la revolución: la libertad, la igualdad, la fraternidad, principalmente la libertad como posibilidad de desarrollar la capacidad humana y la igualdad como puerta para llevar adelante la libertad individual, no como un elemento igualatorio de derecho natural a la manera rusoniana, no. Y para conseguir esos objetivos yo creo que hay dos momentos claves, ¿no?, en la historia de la Revolución Francesa. El primero de ellos es el 14 de julio con la toma de la Bastilla, y luego la proclamación de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no?, el 26 de agosto. Sí, son dos hitos en lo que constituye un proceso mítico. Hay que entender que de la Revolución Francesa se hizo un mito, tanto por aquellos sectores historiográficos, políticos, ideológicos, etcétera, que entendieron que la revolución era el motor del cambio en cualquier circunstancia histórica, y quienes temieron la revolución, de forma que se convirtió en algo más que en un proceso histórico, en un verdadero mito. La proclamación, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, la toma de la Bastilla, tienen fundamentalmente ese valor simbólico, porque en la Bastilla... Sí, en la Bastilla no había nadie, exacto, ¿no? Bueno, casi nadie. Y realmente... pero sí da la sensación de que el protagonismo recae en el pueblo, que es capaz de imponerse y vulnerar una institución anterior. Ese es el valor simbólico de la Bastilla, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aunque yo creo que ya como formulación jurídico-política la Constitución del 91 es el primer paso importante. Y una pregunta que me viene ahora a la mente: ¿qué papel desempeñó la mujer en este proceso, si es que desempeñó algún...? Bueno, la mujer desempeñó un papel secundario, excepto algunas, Carlota Corday, la mujer que mata a Marat, ¿no?, etcétera. Bueno, bien, pero lo normal es que fueran mujeres pertenecientes a los sectores sociales marginales quienes tomaran algún protagonismo en las algaradas más violentas, desde la toma de la Bastilla a agosto al proceso después de ejecuciones públicas al que antes aludía, de la guillotina, durante sobre todo el periodo del terror. Ahí la mujer lo que hace es manifestarse con un grado de exaltación y de pasión seguramente incluso superior al de los propios hombres, pero como colectivo, como género, no creo que hubiera, no hubo en ningún momento una cuestión de... Bien es cierto que hay algunas mujeres que tuvieron un papel en cenáculos intelectuales importantes en el desarrollo de las luces anteriormente, pero ya en la etapa estrictamente de la revolución, un elemento más de esa revolución en los actos callejeros, en los actos de violencia. Cuando hay que defender la revolución frente a las potencias exteriores, cuando comienzan las guerras de la revolución, pues la mujer juega el papel que toda mujer juega en cualquier conflicto de este tipo, ¿no? Tendrá que hacer frente a su casa, tendrá que hacer frente al mantenimiento de la familia, tendrá que hacer frente a una serie de cargas extraordinarias, pero ese es el papel sobre el que se pasa no la luz, sino la sombra de la historia, y ese es el papel fundamental y trascendental femenino, el que se ve obligada a un sobresacrificio para mantener la situación de violencia que protagoniza el hombre. A lo largo del siglo XVIII el fenómeno que se generaliza en gran parte de Europa es la Ilustración, esa búsqueda un poco de la razón como explicación de todos los fenómenos. La Revolución Francesa es quizá el último peldaño de la Ilustración, ¿no tiene nada que ver? Tiene que ver en cuanto trata de alcanzar algunos de los postulados que había acotado la propia Ilustración. Ahora bien, al mismo tiempo es la tragedia de los ilustrados. Es decir, es el proceso que deja atrás las esperanzas de un cambio razonable, de una modernización a través de una confianza en el hombre como ente de razón, como sujeto lógico capaz de dominar los acontecimientos, de
proyectarse Algo más sobre pacífico, el mundo, ¿no? naturalmente, mucho más pacífico. Los ilustrados, por ejemplo, en España siempre se ha encarnado, hay muchos, ¿no? Pero siempre se ha encarnado quizá la figura del ilustrado en Jovellanos. Bueno, pues Jovellanos es una víctima de ese propio proceso revolucionario. Es un poco como el no es esto de Ortega a los pocos días de la Segunda República. Es el papel que Jovellanos y otros ilustrados, la gente que para entonces tiene ya alrededor de 40, 50 años, que están en plena madurez, en plena esperanza de un cambio moderado y que se ven sobrepasados por este otro proceso revolucionario. Pero allá y acá, allá y en España, como luego se va a producir a partir de marzo en Aranjuez de 1808. La Revolución Francesa, un tema desde luego muy interesante, que siguiendo, como decía, algunos de los correos que nos habéis hecho llegar, pues en este programa de Ser Historia hemos intentado abrir un poquito, por lo menos un pequeño panorama para luego a partir de ahora intentar focalizar en otros temas prácticamente inabarcables en un tiempo como el que tenemos en nuestro programa, ¿no? Pero bueno, ya teniendo como digo, este panorama, esta visión generalizada de este momento tan importante de la historia, el comienzo de la historia contemporánea, pues desde luego que podremos hacerlo. Y lo hemos hecho gracias a Emilio de Diego, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Don Emilio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia. Encantado, gracias a ustedes. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En el nuevo campo del Barcelona y en partido del campeonato de Liga juegan el titular y el Real Madrid a los pocos días de haberse resuelto a favor del primero la eliminatoria entre ambos de la sexta Copa de Europa. Se abra Fangento y Segarra, y ante la expectación de los millares de asistentes que llenan el colosal recinto, comienza el partido, definiéndose inmediatamente la táctica de serena contención adoptada por el Real Madrid frente al ímpetu atacante del Barcelona. Del Sol y Di Stéfano van a ser frenados por Kubala, que ocupa el puesto de extremo derecha, pero Ruiz devolverá a los dos delanteros blancos la pelota. Van 3 minutos de juego y Di Stéfano se dispone a conseguir en colaboración con Gento el primer gol de la tarde. Véanlo. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento del Nodo, en donde en la década de 1950 se disputaba un partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Hablar de deporte en el siglo XX, pues en muchas ocasiones quizá lo focalizamos solamente al fútbol y a la época del franquismo. Sin embargo, décadas antes, en el primer tercio del siglo XX, hubo también mucha profusión, o por lo menos intentos, ¿no?, de que el ejercicio físico, el deporte, se marcara casi como una especie de elemento institucionalizado en lo que es la sociedad. Historia del deporte obrero en España es el título del libro de nuestro invitado Francisco de Luis Martín, que nos atiende desde la cadena SER en Salamanca. Francisco, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Francisco, como digo, es profesor de la Universidad de Salamanca y ha publicado este libro, Historia del deporte obrero en España, publicado precisamente por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, haciendo especial hincapié, ¿no es así, Francisco, en el deporte de esos primeros 30 años del siglo XX? ¿Cómo podríamos definir brevemente ese término tan particular de deporte obrero? Bueno, el término necesita efectivamente una aclaración para no confundirlo con otros términos como deporte popular o deporte de los obreros. Con ese concepto lo que pretendo es acotar el objeto de estudio, que básicamente se centra en los planteamientos y las realizaciones llevadas a cabo en materia deportiva por las organizaciones obreras de clase, fundamentalmente el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Y por tanto habría que distinguirlo del concepto de deporte popular, que englobaría el conjunto de las clases bajas, las clases medias
y que practicarían la actividad deportiva en gran medida fuera de estas organizaciones obreras. En aquella época, hoy quizá tenemos muy socializado, ¿no?, el término deporte y sabemos lo que es. En aquella época, en esos primeros años del siglo XX, el deporte era gimnasia, era educación física, eran juegos en común. ¿Cómo se entendía el deporte? Pues depende de las propias organizaciones. Socialistas y comunistas entienden el deporte como una actividad de equipo, reglada, con sus propias normas, y que por tanto incluye modalidades muy, muy variadas, desde el excursionismo, que fue la primera actividad deportiva que pusieron en marcha, hasta el ciclismo, el atletismo, la gimnasia, naturalmente el fútbol, y ya en los años 30 van a incorporar modalidades muy novedosas como el hockey sobre patines, el balonmano o el baloncesto. Los anarquistas, en cambio, mantuvieron siempre un recelo muy importante frente a los deportes de equipo y de masas, porque estaba en contra del ideario libertario, por lo que suponía de competición, de posible juego violento, y defendieron solo las manifestaciones que se reducían al ámbito del excursionismo, básicamente. Es curioso, ¿no?, cómo se puede ver un trasfondo político en una actividad absolutamente cotidiana y hoy lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo del programa y me voy con la bicicleta, me voy a correr. En aquella época estos sindicatos, estos movimientos obreros politizaban de alguna manera, ¿no?, el deporte. El deporte estuvo siempre politizado, naturalmente. De hecho, para todas las organizaciones se convirtió en un medio, en un instrumento de captación de militantes y de proselitismo político. Por tanto, el deporte era una manera distinta o complementaria de hacer política y siempre estuvo al servicio de la política. Es verdad que los socialistas mantuvieron alguna equidistancia respecto a lo que era el interés por otros asuntos como el desarrollo corporal, la salud, la educación integral, mientras que los comunistas incidieron mucho más y de forma mucho más específica y más radical, si se me permite el término, en la politización del deporte. Esta es una diferencia que marcó radicalmente las concepciones deportivas de comunistas y socialistas. Lo comentaba usted, Francisco de Luis Martín, autor de este libro Historia del Deporte Obrero en España, publicado por la Universidad de Salamanca. Los anarquistas eran más apegados, ¿no?, a deportes más individuales, y los socialistas y comunistas a deportes de equipo, ¿no? Precisamente, yo nací en el año 70, una de las virtudes que tiene apuntarse a deportes de equipo es precisamente la sociabilización, ¿no?, de la actividad, que te permite conocer gente, te permite pues un trabajo en común, te permite desarrollar una serie de valores que quizá en otras circunstancias no puedes hacer, ¿no?, con otras actividades, ¿no? Estos deportes de equipo marcaban también un poco esta tendencia, ¿no?, de sociabilización, de buscar objetivos comunes y trabajar por ellos. Sí, naturalmente tenía un objetivo de unidad y de cohesión del grupo en torno al ideario político respectivo, porque fomentaba actitudes de camaradería, de solidaridad, de fraternidad, de unidad y cohesión, como digo. Por otro lado, no hay que olvidar que estos equipos deportivos tenían siempre un sesgo cultural muy importante. Las agrupaciones deportivas eran deportivas y culturales, de tal modo que iban acompañadas normalmente de la práctica de charlas, de conferencias que luego se dictaban o se escuchaban en las casas del pueblo, en los centros obreros o en los círculos socialistas. De manera que política y deporte, como digo, iban de la mano, efectivamente. Y es algo que hemos heredado de alguna manera en la actualidad, ¿no?, porque el ministerio es Ministerio de Cultura y Deporte. Es algo que siempre ha ido un poco de la mano, quizás a partir de estos orígenes, hace casi 100 años. Pues es muy posible. Es verdad que el Ministerio de Educación ha matrimoniado con otros términos de cultura, de deporte, y ha ido variando en función de las coyunturas políticas, pero siempre ha tenido evidentemente un sesgo y una caracterización política que nadie puede discutir, obviamente. Vamos a escuchar, si le parece, un fragmento del Nodo,
es de pues una actividad muy posterior en el tiempo, ¿no? Usted en su libro trata de las 3 primeras décadas, de esos movimientos obreros. Luego, con el franquismo, el deporte, me atreveré a decir que fue algo casi más marcial, y en ocasiones pues podríamos decir que era una proyección de una serie de ideales, y la sección femenina, el papel de la mujer en estos términos, pues también pues enraizó un poco en esas actividades físicas. Vamos a escuchar este pequeño corte y luego le pregunto a usted sobre el papel de la mujer en esos movimientos obreros, en concreto en las actividades deportivas. Recientemente se ha efectuado la clausura de curso en la Escuela Nacional de Instructoras de Juventudes Isabel la Católica, instalada en el Castillo de las Navas. Tanto en estas tareas como en las del Castillo de la Mota, en las cátedras ambulantes, en las granjas y escuelas, las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso. Las imágenes que tapaban de alguna manera esa voz en off, aparecían un montón de muchachas en un patio, todas colocadas, alineadas perfectamente, haciendo ejercicios físicos. Llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo era el deporte femenino décadas antes, en ese movimiento obrero? Quizá podemos intuir que era pues mucho más abierto y mucho más normalizado. ¿O no tanto? Me temo que la respuesta no va en ese sentido. El deporte femenino en los ámbitos obreros y de las organizaciones deportivas obreras fue minoritario, incluso en la época de mayor extensión o fomento o promoción del mismo, que fue la República. Hubo una participación, yo diría que muy minoritaria, de mujeres, aunque hubo participación, de manera que las primeras organizaciones, ya en la segunda década del siglo XX, permite a mujeres y a niñas una primera experiencia deportiva en una sociedad donde las mujeres estaban absolutamente alejadas del deporte, no solo las niñas obreras, sino también las niñas y las mujeres procedentes de las clases medias o de la burguesía, ¿no? En los años 20 comienza a fomentarse y a publicitarse algo más el deporte femenino, pero la participación sigue siendo muy minoritaria, no solo en España, sino también en las organizaciones obreras internacionales que se crearon en esos años y que van a organizar olimpiadas obreras, algunas muy relevantes, con participación de en torno a 200, 300.000 deportistas, de los cuales una mínima parte, en torno a 5.000, 7.000, podían ser mujeres. Hay que esperar a la Segunda República para que se promocione con mayor intensidad el deporte femenino como un elemento de liberación, de emancipación, de igualdad de la mujer respecto al hombre. Pese a todo, el número de mujeres que participan en las asociaciones deportivas es muy pequeño. Ten en cuenta que el número de militantes femeninas en las casas del pueblo, en los círculos o en los ateneos anarquistas o en las células comunistas era muy baja. Estamos hablando de partidos y de sindicatos que incluso en la Segunda República, en su momento de mayor esplendor, eran básicamente partidos y sindicatos de hombres. Por lo que oigo en sus palabras, Francisco de Luis, el hecho de que estas asociaciones tuvieran relativamente pocos socios, eran actividades endogámicas, es decir, no podían participar personas de fuera, ¿no? Como sucede incluso en la actualidad en algunos clubs que son clubs cerrados que tienen sus socios, pero hacen actividades para el resto de la comunidad, de la sociedad. Esto, pues llama un poco la atención, ¿no? Esa visión tan distinta de lo que es nuestra percepción de la sociedad actual en pleno siglo XXI y de las actividades que se organizan. Sí, hay que tener en cuenta teniendo en cuenta las limitaciones del Estado y de las autoridades públicas y la protección social, etcétera, hasta la República, las organizaciones obreras se convierten en una especie de Estado dentro del Estado, un microcosmos que pretende atender y gestionar todas las necesidades de sus afiliados, incluida la del deporte. En ese sentido, las organizaciones y las actividades que organizan estaban en buena medida orientadas y dedicadas exclusivamente a
sus militantes. Ahora bien, a partir de los años 20 comienzan a darse cuenta de que hay que extender el movimiento deportivo obrero a otros sectores, a otras capas, a otros grupos. En ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Bilbao han surgido una multitud enorme de equipos de base ligados a empresas, a comercios, a agrupaciones profesionales, y en ese sentido se tiende la mano, se extienden puentes, se abren puentes de relación con estos equipos populares y se llegan a crear torneos y ligas que incluyen a los equipos obreros y a equipos de otra orientación ideológica o sin ninguna orientación ideológica. Y esto también es un elemento fundamental de captación y de proselitismo político. Organizando un torneo, colaborando, confraternizando, no solo hacemos deporte, sino que también podemos aprovechar el deporte como vehículo para incorporar militantes a nuestras estructuras políticas. De manera que hubo torneos exclusivamente dedicados a los militantes, pero a partir de los años 20 y sobre todo en los años 30, cuando la táctica comunista de la Cominter cambie de la clase contra clase a la organización de grandes frentes populares y a la creación de un deporte para todos y demás, pues va a haber una ampliación de miras y una extensión de los torneos, como digo, y de las ligas a otros sectores de clase obrera, de clase media y burgueses. Uh-huh. En este ámbito del deporte, en las 3 primeras décadas, en el ambiente obrero, ¿hubo algún intento de dar un paso más allá y profesionalizarlo? Es decir, que hubiera deportistas o equipos de deportistas que se dedicaran profesionalmente a ello, incluso que viajaran, ¿no?, por ligas o competiciones en otros lugares de América, de Europa, de África, de Asia, también como una idea de pues propaganda, ¿no?, de difusión de sus ideales. No hubo nunca un intento de profesionalizar el deporte obrero. Es más, hubo choques bastante intensos con las federaciones profesionales oficiales porque en algún momento trataron también de controlar algunas de estas organizaciones con el objetivo de hacer profesionales de algunos de estos chicos que despuntaban en las distintas modalidades deportivas. El movimiento obrero siempre defendió el amateurismo, estuvo en contra de la profesionalización del deporte, entendido como un deporte burgués, empresarial, comercial, que atendía básicamente a intereses económicos y no a los intereses humanos, deportivos y de fraternidad, que era lo propio del deporte obrero, y por tanto siempre se negaron a atender esa demanda o ese ámbito, ¿no? Aunque por otro lado es paradójico, a partir de los años 20 también las noticias sobre el deporte profesional inundan las páginas de los diarios obreros porque la demanda de los trabajadores y los intereses de los lectores está dirigida básicamente hacia las competiciones oficiales. Entonces nos encontramos páginas enteras de la sección deportiva, tanto del Mundo Obrero como del Socialista o de Claridad, donde a grandes titulares pues se habla de la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 3-0, por 2-1, ¿no? Es curioso. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y en ese sentido, permíteme que te diga una cosa más. ¿Sí? A efectos de obtener un mayor desarrollo del deporte obrero y poder competir con asociaciones no obreras, lo que hacen es imitar elementos constitutivos del deporte profesional y del deporte obrero, del deporte burgués. ¿A qué me refiero? Pues a la entrega de trofeos, la entrega de copas, destacar en las páginas aquellos militantes que habían obtenido marcas individuales muy relevantes, algo que en principio parecía impropio de un deporte donde lo único a destacar era la fraternidad, la solidaridad, el espíritu de equipo, etcétera, etcétera. Sin embargo, con objeto, insisto, de tener influencia y poder proyectar y ganar adeptos, lo que van a ir haciendo progresivamente es imitar elementos y componentes propios del deporte profesional. Las Olimpiadas Obreras que organiza la Internacional Deportiva Obrera en los años 20 y 30 es una copia, un calco de las ¿cómo se llama? De las Olimpiadas convencionales. De las Olimpiadas convencionales, efectivamente. Qué curioso, la historia del deporte obrero en España, que es el título del libro de nuestro invitado Francisco
Francisco de Luis Martín, que ha compartido con nosotros en estos minutos pues una visión tan particular, ¿no?, de cómo el deporte se puede politizar, y que en el fondo yo creo que los obreros, ya fueran o no políticos o quisieran darle ese aspecto más político, seguro que disfrutaban como nadie haciendo deporte, aunque luego lo quisieran enmascarar, ¿no? Sin duda. Con todos esos elementos tan edulcorados de la política, el socialismo, el comunismo, etcétera. Francisco de Luis, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Mire, vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Gamal Abdel Nasser nació en Alejandría el 15 de enero de 1918. Fue militar estadista egipcio y principal líder político árabe de su época. Llegó a la presidencia de Egipto de 1956 a 1970. Estudió en la Academia Militar y en 1948 participó en la guerra contra Israel con el grado de comandante. Al año siguiente, en 1949, fundó junto a otros militares de la organización Los Oficiales Libres, que en 1952 daría el golpe de Estado que destronó al rey Farouk I y proclamó la República dirigida por el Consejo de la Revolución. Nasser se convirtió en referente principal del nacionalismo árabe, de orientación socialista y populista, con fundamentos panarabistas. Nasser intentó sin éxito ganarse un lugar en el comercio de petróleo con las grandes potencias, del que Egipto no participaba. En febrero de 1958 se unificaron los estados de la República Árabe Unida bajo la presidencia de Nasser, que se disolvió en septiembre de 1961. La gran popularidad de Nasser en su país se debe también al hecho de ser el primer egipcio que gobernara Egipto desde los tiempos faraónicos. Nasser murió repentinamente de un ataque al corazón en septiembre de 1970. Le sucedió Anwar al-Sadat, quien encabezaría un cambio de rumbo abrupto en la política externa de Egipto. Nasser fue un héroe de la Unión Soviética. Ser Historia, Cadena SER, con Nacho Ares. Je vous dirai que je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but, créer un style, il n'y en avait plus. Think pink, think pink if you want that Celtic shows. Comenzamos esta nueva entrega de una sección que yo el otro día la bauticé después de entrevistarle en su taller, que es ¿qué me pongo? No sabía cómo llamarla, me parecía un poco divertido, ¿no? Sobre todo por el personaje que es Lorenzo Caprile. Era la voz de Coco Chanel, quizás fuente de inspiración, un personaje histórico realmente maravilloso de la primera mitad, un poquito más, ¿no? del siglo XX hasta el año 71 que ella falleció, y a la que podemos conocer un poquito más de cerca en una exposición en el Thyssen, Picasso, Chanel, hasta el 15 de enero. Lorenzo Caprile, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, Nacho, que para mí es un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabes. ¿Qué es para un diseñador como tú Coco Chanel? En mi caso concreto, para mí Coco Chanel lo es todo, absolutamente todo. Porque la responsable de que sobre todo las mujeres 100 años después, en pleno siglo XXII, vistan como vistan, gran parte de esa responsabilidad es de ella. Quitó muchos encorsetamientos sociales y de la moda también, ¿no? Hombre, fue una revolucionaria en todos los sentidos, no solo por el hecho de eliminar el corsé, sino por utilizar materiales hasta ese momento, no te diría que prohibidos, es que impensables para la moda femenina. Sobre todo materiales que ella cogió, digamos, robó
del armario de los hombres, del armario masculino. En ese sentido fue pionera en eso que ahora es, digamos, hacia dónde va la moda del futuro, que es un poco el unisex, ¿no? Que los géneros o sexos, no sé muy bien cómo hablar en este momento, sin que me pongan verde, estuvieran absolutamente difuminados. Y hablamos pues de materiales como el tweed, el punto, las rayas marineras, los pantalones. Claro, cosas que siempre habían estado las corbatas, más utilizados en la moda pajaritas, masculina. En fin, los tonos absolutamente neutros. Hasta ese momento las mujeres eran un arco iris de color, una explosión de color, influidos también por todo la Belle Époque y el rey de la Belle Époque, que fue Paul Poiret. Es un personaje, ya como última pregunta, como última reflexión, Lorenzo Caprile, yo creo que uno de los más espectaculares, ¿no?, de la primera mitad, aunque ella falleció en el 71, pero yo creo que esos primeros 50 años hasta la Segunda Guerra Mundial y la relación que tuvo con grandes artistas como Picasso, con Dalí, es que iban todos en una piña y cada uno con sus ideas políticas a lo mejor, y que ya quisiéramos aprender ahora en el presente de todo ello, ¿no?, y su forma de ver la vida, su sexualidad también, todo muy diferente, y crearon una burbuja de arte, de diseño, de cultura, realmente que no ha tenido parangón otra vez. Hablas de ese primer periodo de Chanel hasta la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto, y ahí quizás la gran protagonista de esa pandilla es Missy Assert, que es un personaje que a lo mejor nuestros oyentes no están familiarizados con él. Os invito a que lo googleéis, como se dice ahora, porque fue una mujer fascinante. Vamos, se casó varias veces, la última con ese gran pintor catalán injustamente olvidado, que es José María Sert, responsable también de muchos de los ensueños decorativos de Chanel. Decoró su apartamento privado en Rucambón y los apartamentos que tenía ella en el Ritz, pero no olvidamos luego la segunda parte de Chanel, cuando ella regresa en el 55 desde su exilio o autoexilio en Suiza, porque al terminar la Guerra Mundial, gracias otra vez al duque de Westminster, le dio el soplo y le dije: Chanel, márchate cuanto antes, porque como colaboradora, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí, te va a caer un marrón, claro, bien grande. Ella regresó a París y volvió a triunfar y volvió a ser otra vez una primera espada del mundo de la moda, que es algo que solo ha conseguido ella. Es muy difícil reflotar una marca en nuestra industria, dificilísimo, y Chanel lo consiguió estando viva 2 veces. Triunfó en su primera etapa y triunfó nuevamente en la segunda, con lo cual, pues, ¿qué más puedo decirte? O sea, desde luego, un ser extraordinario. Con ingenio, con entusiasmo y con la perseverancia que solamente tenía Coco Chanel. Lo decíamos antes, 1883 y fallecida en 1971. Parte de su trabajo, de su vida, de su historia, lo podemos descubrir en esta exposición Picasso/Chanel, que podemos ver en el Museo Thyssen hasta el 15 de enero. Lorenzo Caprile, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros. Por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y de moda también, de alguna forma. Pink and the world is rosy red. Everything's rosy. Everything on the great horizon. Everything that you can think. And that includes the kitchen sink. Pink, 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 pink. Hasta aquí este programa especial de Ser Historia, un programa que hemos tenido gracias, como siempre, a la producción de Fermín Agustí, Ana Caballero controlando las redes sociales, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde compañero Nacho Ares. Os dejamos con más cosas aquí en la cadena SER hasta este próximo sábado, en donde volveremos a tener un programa con la misma estructura convencional de Ser Historia, aquí en la cadena SER. Hasta pronto. Suscríbete a Ser Historia.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.